Buenas tardes, doctores. ¿Me escuchan? Ah, doctor, sí se le escucha. Bien, buenas tardes. Vamos a hacer ahora el tema de cardiomiopatías. Es interesante esta charla porque vamos a hacer un resumen de prácticamente toda la cardiología y vamos a hacer un resumen de manejo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Así que les va a servir un poco también para repasar todo lo que hayan aprendido en este mes. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Llegan a ver la pantalla? Sí, doctor, se logra ver. Ya, pero no está completa, ¿no? No. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer. ¿Lo ven como pantalla completa? Sí, doctor, ya se ve como pantalla completa. ¿Avanzó? Sí, se mueven las PPTs. Ya. Entonces estamos en definición, ¿no es cierto? Sí, Muy correcto. bien. Ya. ¿Qué son las cardiomiopatías? La cardiopatía es un grupo heterogéneo, es un grupo bastante diverso de enfermedades que afectan primariamente al músculo cardíaco, al, al miocardio. Y que este músculo cardíaco no es que esté afectado por alguna enfermedad de sobrecargas, de presión volumen, ni por enfermedad coronaria. O sea, estamos acá descartando a las enfermedades valvulares, a la hipertensión, a la enfermedad isquémica y a las enfermedades pericárdicas, ¿no? Recordemos que una enfermedad valvular, una estenosis aórtica, por ejemplo, va a hacer que el corazón se hipertrofie, vas a tener un miocardio hipertrófico, ¿no? Pero este es algo adquirido. ¿Por qué? Porque hay una poscarga incrementada, ¿cierto? Hay que el corazón tiene que vencer esa resistencia y por lo tanto aumentar su poscarga, aumentar su tensión y el músculo se hipertrofia. No se trata de ver estos casos acá. Eso no forma parte de cardiopatía hipertrófica. La enfermedad no altera directamente el miocardio, sino primeramente a la válvula, ya sea algo congénito, como vimos en la clase anterior, ya sea una endocarditis o ya sea una fiebre reumática que va a producir este desorden. Igual, una insuficiencia aórtica, ¿no? Adquirida, congénita, por endocarditis, etcétera, va a aumentar la precarga del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo se va a llenar de lo que viene de la aurícula izquierda y de lo que viene de la aorta, por la insuficiencia aórtica, y se va a producir una cardiopatía dilatada por insuficiencia aórtica severa. Esto no forma parte de la cardiopatía. Muy bien. Entonces, son enfermedades, ¿no?, con una normalidad estructural y funcional primariamente del miocardio y que no se explica por isquemia, o sea, por enfermedad coronaria, ni por condiciones de sobrecarga, ni de presión, como en una estenosis aórtica, ni por sobrecarga de volumen, como una insuficiencia aórtica. Hay varias clases, hay varias maneras de clasificar la cardiomiopatía o miocardiopatía, ¿no es cierto? Acá vamos a ver algo bastante funcional, ¿no es cierto? La cardiomiopatía dilatada, las hipertróficas y la restrictiva. También se puede clasificar como primarias o secundarias, ¿no? Primarias sí, generalmente son idiopáticas, genéticas, hereditarias, no sabemos exactamente, solamente enferman directamente al miocardio. Y secundarias, cuando es un proceso sistémico, donde se afectan varios órganos y también el miocardio. Por ejemplo, en infecciones, ¿no? Entonces, cardiomiopatías primarias con solamente un compromiso del miocardio, tenemos las idiopáticas, la fibrosis endomiocárdica, la fibrosis endomiocárdica restrictiva,
¿no? O la enfermedad miocárdica eosinofílica es restrictiva, pero hay enfermedades miopáticas o genéticas, digamos, ¿no? Y eso puede dar cardiopatía dilatada, restrictiva o hipertrófica, como vamos a ver, ¿no? Hay cardiopatías familiares, ¿no? Donde se tiene que hacer ya examen genético y consejería familiar, genética familiar, eso puede ser causar cardiopatía dilatada, restrictiva o hipertrófica. Y las cardiopatías ya secundarias, ¿no es cierto? Ya son un poco más comunes, más frecuentes que las otras, y puede ser debido a infecciones, ¿no? Infecciones virales, bacterianas, protozoarios, ¿no? Piroqueta, etcétera, ¿no? Enfermedades de depósito, como la hemocromatosis, la enfermedad de Fabry o la mucopolisacaridosis, algunas enfermedades de deficiencia metabólica, ¿no? Electrolitos, nutricional, berimeri, etcétera, ¿no? Que dan claramente cardiopatía dilata, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, AR, esclerosis sistémica, dermatomiositis, ¿no es cierto? Generalmente dan enfermedades cardiopatía dilatada, las enfermedades infiltrativas o granulomatosas como sarcoidosis, mieloidosis, cánceres, ¿no? Ya dilatada o restrictiva, enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular, distrofia miotónica, que dan alteraciones de la mitocondria, ¿no? Y dan generalmente cardiopatía dilatadas y las que son por drogas, por ejemplo, quimioterapia, ¿no? Por radiación o relacionadas al consumo de alcohol, ¿no? Y vamos a ver dos especiales, ¿no? La enfermedad cardíaca periparto, ¿no? La cardiopatía periparto y la cardiopatía por estrés. La clasificación funcional clínica más práctica es dilatar, resistir, perdón. ¿Qué ocurre en la cardiopatía dilatada? En la cardiopatía dilatada, como su nombre lo dice, el ventrículo izquierdo y el derecho, o a veces solo el izquierdo, o a veces solo el derecho, ¿no? Está dilatado, alargado. Por lo tanto, está remodelado. Eso implica de que hay una función de bomba disminuida y por lo tanto el paciente va a hacer la insuficiencia cardíaca congestiva clásica que hemos visto en el seminario, o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. ¿No? Estos pacientes hacen congestión pulmonar, congestión sistémica, hacen arritmia y puede haber fenómenos embólicos, fibrilación auricular, etc. La cardiopatía restrictiva, el miocardio es infiltrado, invadido, ¿no? por células o por tejido, de tal manera de que va a haber una restricción, llamo restrictiva, una alteración en el llenado ventricular. En la cardiopatía hipertrófica hay una gran hipertrofia asimétrica generalmente, generalmente más es el sexto que las otras paredes del ventrículo izquierdo, y eso va a hacer que hay una alteración del llenado, ¿no? Una alteración del llenado ventricular. Entonces la disfunción va a ser sistólica, ¿no? Ya en estadio severo, la restrictiva y la hipertrófica pueden ir a una fase dilatada, pero un inicio no. La disfunción es meramente diastólica. Y presten atención a este dibujo porque acá vamos a explicar todo lo que ocurre durante toda la clase con las cardiopatías. Este es un corazón, un esquema de un corazón normal, ¿no? Tenemos tenemos el ventrículo izquierdo con los músculos papilares, ¿no? Se llena a través de la aurícula izquierda y acá al contraerse bota sangre por la aorta y esto vendría a ser el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es lo normal. ¿Qué pasa en una cardiopatía dilatada? El corazón que es cónico, fíjese acá como es medio cónico, cuando es normal, se vuelve esférico. Eso es producto de la cicatriz, de la remodelación, ¿no? El fenómeno de apoptosis, entonces el corazón pierde su fuerza. Eso ocurre en una cardiopatía isquémica, en una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, una enfermedad de Chagas, etcétera, etcétera. El corazón pierde su forma y por lo tanto también hay una mala orientación de los músculos papilares. Los músculos papilares hay que se unen a través de las cuerdas tendidas, ¿no es cierto?, a la válvula mitral. Entonces, este corazón dilatado tiene la fracción de eyección disminuida.
Usted recuerda la ley de Frank Stanley. La ley de Frank Stanley, ¿qué dice? Que a mayor llenado ventricular o a mayor estiramiento de la fibra, mayor contracción. Eso es lo que ocurre. Entonces, el corazón tiene una noza, ¿no es cierto? Entonces, el miocardio se va a dañar, ¿no? Y no va a bombear bien. El cuerpo se da cuenta de eso y los mecanismos compensatorios, retinas, angiotensina, aldosterona simpático, hace que la precarga aumente. Al aumentar la precarga se dilata más el ventrículo y se contrae mejor. Esto hasta cierto grado. Eso ocurre en la valvulopatía, en la valvulopatía, en la enfermedad isquémica, en la enfermedad hipertensiva, etcétera, ¿no? La génesis de la ICC. Acá, por cuestiones de virus, de drogas, de genética, etcétera, el corazón está dilatado y entonces su fracción de eyección está disminuida, ¿no? Porque cuando el corazón se llega a dilatar hasta cierto grado, ya la fracción, la fuerza de contracción más bien cae, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Entonces el paciente va a tener una disminución del volumen eyectivo, entonces tiene una disfunción sistólica. Otra cosa más, la válvula mitral, debido a que hay una alteración de los músculos papilares, se va a volver insuficiente y no va a cerrar también. La cardiopatía dilatada, la mayoría tienen cierto grado de insuficiencia mitral. No por problemas en la válvula en sí, sino problemas del, ¿qué cosa? De remodelamiento ventricular, de que los músculos papilares pierden la orientación normal. Entonces, muchas cardiopatías dilatadas, la mayoría va a tener insuficiencia mitral. Y si tiene insuficiencia mitral, entonces la aurícula izquierda también se va a dilatar. Y eso es lo que vamos a hacer, básicamente vamos a hacer un corazón dilatado prácticamente en las cuatro cavidades, con fracción de eyección disminuida y con un cierto grado de insuficiencia mitral, pues ser leve, moderada o incluso severa. ¿Qué pasa en la cardiopatía hipertrófica? Fíjese la cardiopatía, tremendo grosor del ventrículo. Fíjese que es un grosor que es asimétrico, una pared está más gruesa que la otra, ¿no es cierto? ¿Y esto qué va a condicionar? Un corazón muy hipertrófico va a tener poca distensibilidad, entonces el llenado ventricular va a estar alterado. El llenado ventricular va a ser disminuido. Y si el llenado es disminuido, entonces la aurícula izquierda se va a dilatar. La aurícula izquierda se va a dilatar. Además, ¿qué otra cosa ocurre? Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, fíjese que, si usted recuerda la anatomía, ¿no es cierto? El tracto de salida del ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo está formado ¿por qué? Por el septum interventricular. Entre acá, el ventrículo derecho estaría para acá. Cuando se contrae este septum se puede ir para acá y se puede producir, debido a que está demasiado grueso, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea, la cardiopatía hipertrófica, un grupo de estas cardiopatías hipertróficas va a tener obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es muy importante porque está asociado a mayor riesgo de qué? De muerte súbita en la cardiopatía hipertrófica. Además, ese fenómeno de contracción y de obstruir el tracto de salida produce que la válvula mitral durante la sístole sea jalada, eso sea movimiento anterior del velo mitral anterior durante la sístole, sangre sistólico, aleatorio y el movimiento anterior del septum, ¿no es cierto? Entonces voy a tener obstrucción transalía porque esto se va para acá al contraerse, el velo anterior mitral escalado para acá contribuye a la obstrucción del transalía y se va a producir que también insuficiencia mitral. Como está grueso, y esto está grueso debido a que los miocitos están hipertróficos, yo voy a ver en el electrocardiograma alto voltaje. Voy a ver Socoló positivo, criterio de hipertrofia ventricular izquierda y derecha, si este es el caso de derecha, pero todo izquierda. ¿Qué ocurre en las cardiopatías restrictivas? La cardiopatía restrictiva, este miocardio está engrosado también. ¿Por qué? Porque acá se metió ¿qué? Sarcoide, granuloma de sarcoidosis. O se va a meter un tejido especial, una sustancia especial que se llama amiloide.
o tejido hiperoeosinofílico, ¿no es cierto? Entonces va a ser invadido el miocardio y por lo tanto el espesor de las paredes va a ser mayor que el corazón normal. Claro, uno puede decir en imágenes que está hipertrófico, en realidad deberíamos decir que está, ¿qué cosa? Engrosado de tamaño, o mayor grosor. Porque no está engrosado por miocitos, está engrosado por tejido extraño o por células extrañas. Por lo tanto, en el electro usted no va a ver hipertrofia. La hipertrofia es generada por la potencialización de los miocitos, no del sarcoide, no del granuloma, no del amiloide, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo voy a ver en imágenes grueso, pero en el electro más bien voy a tener poco voltaje, porque el miocito más bien es invadido y es sustituido por otro tejido que no genera potenciales de eso, que no genera vectores eléctricos. Entonces queda claro, este paciente va a tener que haber restricción al llenado ventricular. Entonces los dos tienen disfunción diastólica, pero la cardiopatía hipertrófica sí es por miocitos hipertróficos, por lo tanto va a tener el volumen, hipertrofia ventricular en el electrocardiograma. En cambio, esto va a tener más bien complejos QRS de bajo voltaje, porque más bien hay poco miocito y hay bastante de tejidos células extrañas. En la cardiopatía dilatada, ¿qué voy a ver? Voy a ver generalmente bloqueo de rama, generalmente bloqueo de rama izquierda, o complejos de bajo voltaje, porque tiene una forma redondeada y los complejos se pueden anular los vectores. Entonces, acá tenemos, ¿qué pasa en la cardiopatía dilatada? ¿No? La disfunción es primariamente sistólica. ¿Cómo está el ventrículo izquierdo? Disminuido. La fuerza de contracción, ¿cómo está? Disminuida. ¿No? La fuerza de bombeo está disminuida, la fracción de eyección está disminuida. ¿Y cómo está el grosor? ¿Normal o disminuido? ¿No? Normal o ya está, como está dilatado, el espesor de las paredes está disminuido. ¿Cómo es la cardiopatía hipertrófica? La disfunción primariamente diastólica, ya conforme avanza la enfermedad, ya en estadios avanzados puede ser sistólica también, pero primariamente es diastólica. ¿Cómo está el ventrículo izquierdo en la cavidad? No está dilatada, está reducida. También está una cavidad pequeña porque más bien es con paredes muy, muy gruesas. La fracción de eyección, ¿cómo está? Normal, ¿no? Y el espesor, ¿cómo está? Aumentado, ¿no? Ahí, perdón. ¿Cómo está en el electro? Altos voltajes. ¿Qué pasa en la restrictiva? La disfunción principalmente es diastólica. ¿Y cómo está la fracción, el ventrículo izquierdo? Generalmente está normal, reducido, aunque en algunos casos ya empieza a dilatarse precozmente. La función sistólica, ¿cómo está? La función de contracción normal o ya desde un inicio puede estar disminuida. Recuerda que el miocito es invadido por otros tejidos. ¿Y cómo está el espesor? ¿Normal o ya aumentado? Realmente ya está aumentado, ¿no? Pero en el electro que vemos, pocos voltajes. Ya en el 2023 ya salieron unas guías, ¿no es cierto? Y entonces, ya utilizando ya resonancia, ¿no es cierto? Imágenes ya más avanzadas, ¿no es cierto? Volvemos las, las clásicas tres cardiomiopatías, ¿no es cierto? Las digregan en cinco. Esta es la cardiopatía hipertrófica, la clásica que hemos mencionado. Grosor asimétrico severo de las paredes del ventrículo. Este viene a ser la cardiopatía restrictiva, en la cual es invasión, ¿no? Invasión del tejido del miocito por otro tejido, otra célula, ¿no? Cardiopatía restrictiva. Esta es la cardiopatía dilatada, común y corriente, la clásica que les he explicado. Y este paciente, este caso, es una cardiopatía dilatada, ¿no es cierto? De miocardio no compactado. Cardiopatía dilatada ventrículo izquierdo, pero miocardio no compactado. Una especie de cardiopatía dilatada. Y acá es una especie de cardiopatía dilatada, también donde principalmente el compromiso es del ventrículo derecho, ¿no? Y es la cardiopatía arritmogénica, cardiopatía este, por displasia, ¿no? Ventricular derecha.
cardiopatía ritmogénica o cardiopatía de displasia del ventrículo derecho. Donde el ventrículo derecho es un tejido está invadido por una especie de tejido graso, ¿no? Esta es una causa importante de muerte súbita, ¿no es cierto? Entonces, por eso hacer la diferenciación, ¿no? Pero digamos, estas tres, la cardiopatía dilatada clásica, la cardiopatía no compactada y la cardiopatía ritmogénica, por displasia del VD, era lo que clásicamente eran incluidas en las cardiopatías dilatadas, ¿no? Acá están los cinco casos, ¿no es cierto? ¿Con qué se presentan las cardiopatías? ¿Con qué síntomas? Los cuatro síntomas que nosotros hemos dicho, ¿no? Que pues, siempre menciono yo en la práctica: el dolor torácico, la disnea, síncope presico, palpitaciones, o algunos debutan de frente con paro cardíaco, muerte súbita. Podemos encontrar soplos, ¿no? Podemos encontrar soplos según hay insuficiencia mitral o no, según hay obstrucción de salida, ¿no? Vamos a encontrar soplos. Y en el electrocardiograma va a haber alguna normalidad probablemente, ¿cierto? ¿Eh? A veces descubrimos estos pasos, estos pacientes, según el despistaje familiar. Encontramos un caso índice de cardiopatía hipertrófica y le hacemos el despistaje a los familiares de primer, segundo grado y encontramos ahí, ¿no es cierto? Una vez que sospechamos que hay cardiomiopatía, ¿no es cierto? Por esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, tratamos de hacer la clasificación funcional, como dice acá, ¿no? Dilatada, ¿no es cierto? O hipertrófica, ¿no? Y vemos cómo si es una difusión sistólica o diastólica. Y al final dijimos los tres grandes tipos de cardiomiopatía. Ya saben que la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, la no compactada y la dilatada forman parte de cardiomiopatía dilatada, cardiopatía hipertrófica y cardiopatía restrictiva, ¿no? Estos pacientes, a todos ellos, probablemente deberíamos hacerle una resonancia magnética, ¿no es cierto? Y deberíamos buscarle, digo, de muerte súbita, descartar arritmia, ¿no? Y bueno, aquí cada una de estas pues tiene según ¿cómo se llama? Según el tipo, una diferente diferenciación en imagen, ¿no es cierto? Entonces, según el patrón, no sé, se utiliza contraste con gadolino, según el patrón, más o menos, el cardiólogo especialista en imágenes puede decir: esta cardiopatía es más parece isquémica, otra cardiopatía es dilatada idiopática, otra cardiopatía hipertrófica, etcétera. ¿No? La resonancia también me permite ver el porcentaje de fibrosis en una cardiopatía hipertrófica, ¿no? Para determinar también el riesgo de muerte súbita. Cardiopatía dilatada. Causas frecuentes, digamos, de las causas más frecuentes de falla cardíaca, ¿no es cierto? Es la falla de bomba. Generalmente el VI, pero también puede ser de los dos, VI y VD, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de falla cardíaca congestiva, ¿sí? Sobrecarga pulmonar de volumen, sobrecarga sistémica de volumen, ¿no? Se puede presentar a cualquier edad, más en la tercera y cuarta etapa, ¿no? Y muchas veces relacionada a un daño, a una noxa, ¿no es cierto? Infecciones, elige drogas, quimioterapia, ¿no? Radiación, virus que pueden producir miocarditis y quedarse ya con cardiopatía dilatada posteriormente, ¿no? Alcohol, ¿no? Cardiopatía por arritmia, etcétera. Hay causas reversibles de cardiopatía dilatada. La cardiopatía por alcohol, no deja de tomar alcohol hasta cierto grado, puede uno cardiovertir, o sea, regresar a la normalidad de ese corazón, ¿no? La cardiopatía periparto, el hipertiroidismo y la cardiopatía por arritmias, por taquicardias crónicas incontroladas, también pueden revertir. Las taquicardias crónicas incontroladas, CFA, TPCB, estas historias muy frecuentes, pueden producir cardiopatía dilatada. Como ya le dije, hay causas genéticas, un 15%, un 20% puede ser de causa genética, ¿no es cierto? Ya se conocen algunos genes que se transmiten, ¿no? Generalmente hay alteraciones, ¿no es cierto?, de las proteínas del miocito del sarcómero, ¿no es cierto? Y muchas están relacionadas con miopatía sistémica, como la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, ¿no? Hay otra alteración también a nivel de mitocondria, ¿no es cierto? Distrofina, etcétera, ¿no? Básicamente, falla cardíaca congestiva, ¿no? También puede haber dolor torácico, arritmias, palpitaciones, síncope y puede haber cardioembolismo, ¿no? A nivel cerebral, ¿no es cierto? Porque como son dilatadas, se pueden producir trombos en el ventrículo izquierdo.
Bueno, los signos ya saben, pues si usted no cree, epidefinición yugular, así, edema, ¿no? Bueno, ya le dije que hay insuficiencia mitral y si lo mismo ocurre en el derecho, insuficiencia tricuspidia, ¿no? Hay que ver un electrocardiograma. ¿Qué le dije que hay? Puede haber, puede ser uno normal, pero muchas veces vemos bloqueo de rama, sobre todo rama izquierda, ¿no? Podemos ver fibrilación auricular y a veces los complejos pueden ser también de bajo voltaje. ¿Por qué? Porque como está redondeado el corazón, los vectores se van anulando entre sí y queda un vector resultante bastante pequeño de intensidad, poco voltaje. En la reflectora, ¿qué vamos a ver? Como se ve acá, un corazón bovino bastante dilatado. Dilatado el ventrículo izquierdo, dilatado el aurícula izquierda, aurícula derecha, la doble imagen en el borde derecho, ¿no es cierto? Acá debería ser cóncavo, o sea, crecimiento de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo que llega casi a la pared de la pared costal, ¿no es cierto? Y va a haber signo de congestión pulmonar. En el ecocardiograma vemos que esté dilatado el grosor de las paredes, vemos ahí valopatías asociadas y vamos a ver la función sistólica y diastólica, ¿no? La resonancia magnética me ayuda a especificar más qué tipo de cardiopatía puede ser, ¿no? Y en algunos casos puede ser una biopsia, ¿no? Si cree que ha sido producto de eh, una miocarditis o si se piensa que es amiloidosis, no encontramos el diagnóstico por otro lado, a veces se intenta hacer una biopsia del endomiocardio. Holter para arriba. Fíjate acá, un resumen. Ritmo sinusal, sí, positivo en 2, negativo en ABR la onda P, irregular, irregular. La frecuencia cardíaca está más o menos 90. Pero lo que llama la atención es que tenemos, ¿qué cosa? Un QRS ancho. ¿Por qué tenemos QRS ancho? En el eje horizontal es tiempo. ¿Por qué tenemos QRS ancho? Porque la despolarización ventricular, recuerda que el complejo QRS es despolarización ventricular, despolarización ventricular se está retardando, está demorando mucho, por eso demora mucho. Eje horizontal es tiempo. ¿Por qué demora mucho la despolarización ventricular? La causa más frecuente es que haya un bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque en el bloqueo de rama izquierda, primero se despolariza el ventrículo derecho y luego el izquierdo. Y el bloqueo de rama derecha es al revés. Entonces, la despolarización no es simultánea. Primero es un ventrículo y luego el otro. Por tal motivo se hace ancho. Y ahora, ¿este bloqueo de rama derecha o de rama izquierda vendrá en el examen un bloqueo de rama izquierda? Sí, obviamente. Si ustedes ven la R mellada, la R ancha, a veces en dos puntitas, o acá, o ancha mellada acá, y esto lo ve en el lado izquierdo. ¿Qué cosa es el lado izquierdo? Uno ABL, B5 y B6. Fíjese, B5 si hay la doble punta, doble punta, doble punta. B6 no se ve la doble punta, pero sí está ancho, ¿no? ¿Y qué son? Uno A, B, B5 y B6 son izquierdos, entonces, por lo tanto tiene bloqueo de rama izquierdo. Sencillo. Este paciente, por ejemplo, está ancho, sí, pero ya no es regular, está taquicárdico. ¿Está? Entonces, una taquicardia. Los complejos están anchos o angostos. Están anchos, tienen más de 3 cuadrados, más de 2 cuadritos. Recuerda que lo normal es 2 cuadritos, o sea, 0,08. Está ancho, ¿no? Es irregular y no tiene onda P. Esta es una fibrilación auricular. Fibrilación auricular. ¿Pero por qué está ancho? Vamos a ver. Fíjese en B1 y en V2, V1 y V2 tengo una R pequeñita acá, una R pequeñita acá y una R prima grande acá. Una R pequeñita acá, una R prima grande. O sea, tiene RR, dos puntitas. Tiene un bloqueo de rama derecha. ¿Por qué derecha? Porque V1 y V2 es lado derecho. Fíjese, ABR tiene también ancho. ¿Se dan cuenta? Ancho. Y a ver qué cosa es derecho. Entonces, paciente con fibrilación auricular con bloqueo completo de rama derecha de la registro. Viene el examen y ya sabe usted qué contestar. Entonces, hemos visto que repetir la etapa de bloqueo de rama izquierda o rama derecha. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay que evitar la injuria. O sea, si está con quimioterapia, antraciclina, hay que suspender esa quimioterapia, la doxorubicina, la doxorubicina, etcétera, ¿no? Hay que dar el manejo que ya sabemos de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, o menos del 40%. O sea, las cuatro terapias fundamentales, ¿cuáles son? Lo que es
para el sistema renina-angiotensina-aldosterona, Entresto, ¿no? Sacubitril como valsartán, o Yecara-2, que no puede ser. Espironolactona, beta bloqueadores, A, ya, B, beta bloqueadores, ¿cierto? ¿Qué más? Espironolactona, que también es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y dapagliflozina o empagliflozina, ¿no? Esas drogas que se utilizaba en diabéticos y se mostró que mejoran la sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca febril reducida. Entonces, las cuatro drogas, ¿no? Sacubitril, valsartán, que es el entresto, la combinación, o IECA con o ARA2, beta bloqueadores, nebivolol, bisoprolol, carvedilol, falta uno, metoprolol, o espironolactona, o esplerenone, que también hay, son lo mismo, o sea, antagonistas de la aldosterona, y empagliflozina o dapagliflozina. Muy bien. Si hacen arritmia, bueno, el metabloqueador ayuda, habrá que ver si le quieren tigosina, ¿no es cierto? Y si hacen FA, pues, tendrán que ser anticoagulados. Se le evalúa su riesgo de muerte súbita de arritmia ventricular y si tiene un riesgo alto, le ponemos un desfibrilador. Es un marcapaso que lo metemos los cablecitos dentro del corazón y cuando el paciente hace TB, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, el dispositivo lo detecta y le dispara, le hace un choque eléctrico, pero dentro, con el cordoncito que está en el endocardio. Y eso lo siento un poquito, pero no le duele. Y es como si usted le estuviera haciendo una terapia eléctrica a través del pecho. Los pacientes que tienen bloqueo de rama muy ancho, muy ancho, a veces conviene hacer una terapia de reincronización, de resincronización. Le ponemos un cable al lado derecho y al lado izquierdo, en realidad son tres cables, y hacemos que los dos lados, del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, se contraigan al mismo tiempo. Muy bien. Y en algunos casos tendrán que ir a trasplante cardíaco, los que sí ameritan y los que no tienen contraindicación. Cuando ya el paciente ya tiene síntomas, la sobrevida es pobre, ¿no es cierto? El paciente con cardiopatía dilatada, o sea, disfunción sistólica, se muere de dos cosas. O la muerte cardíaca, la falla cardíaca progresiva, donde el paciente se hincha y después comienza a hacer caquesia cardíaca. Ya no se puede alimentar porque hay edema intestinal, edema de la mucosa este, gástrica, intestinal, el paciente ya tiene un bajo gasto, ¿no es cierto? Entonces el paciente hace una caquecia cardíaca y parece un oncológico metastásico, ya sea desnutrido, flaco, ¿no? Y poco a poco se va apagando. Su progresión de falla cardíaca. O se muere por muerte súbita. El paciente puede estar bien controlado con la medicación, ¿no? Pero súbitamente es una TB o una fibrilación ventricular y el paciente fallece. Algunos ejemplos de cardiopatía lenta, cardiopatía por alcohol. Hay dos formas, ¿no es cierto? Hay dos formas, ¿no? Hay una base genética, ¿no? Hay gente que tiene predisposición, ¿no? A que si consuma alcohol va a tener cardiopatía por alcohol, ¿no? Hay dos formas, el que consuma siempre grandes cantidades de alcohólico crónico, ¿no? Y ese hace cardiopatía dilatada, ese que lleva la terapia, entonces deja de consumir alcohol y muchas veces revierte en algunos casos. Se detiene la enfermedad o revierte la cardiopatía dilatada, ¿no? Si no deja de tomar, la sobrevive es pobre, ¿no? Hay otro caso en el que uno en forma aguda se intoxica por alcohol, porque se tira una tremenda bomba, ¿no es cierto? Y en una sola noche, digamos, ¿no es cierto? Entonces el paciente no hace falla cardíaca progresiva, ¿no? Sino en ese momento puede ser que haya una fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Y eso lo congestiona, pues, ¿no? Se congestión pulmonar, entonces, pero no por febril, sí, en realidad, sino por fibrilación o flúter auricular. Otro ejemplo, cardiopatía periparto, cardiopatía del embarazo. Aparece en el tercer trimestre o puede aparecer hasta incluso 6 meses después de que la gestante dé a luz. Es una especie de miocarditis por una reacción autoinmune, no se sabe muy bien qué, no parece que la prolactina está implicada porque se da tratamiento para falla cardíaca, pero también se da un tratamiento para hiperprolactinemia. Hay factores de riesgo, los que son ya gestantes mayores, las que son multíparas, o las gestantes que son de raza negra, o aquellas que han tenido antecedentes de hipertensión inducida en el embarazo, esa preeclampsia, eclampsia, ¿no? El pronóstico puede ser malo en la fase aguda y habrá que ver la evolución, ¿no es cierto? Si revierte o no, la mayoría revierte.
Se le aconseja a la gestante que no debería volver a tener una gestación porque hay alto riesgo de recurrencia. Muy bien. Entonces, cuando un paciente desarrolla ICC, ahí hay que hacer su ecografía, la base contra que está dilatada con una sedación baja y buscar, hay que descartar otras causas, ¿no? Porque no hay una miocarditis en ese momento, etcétera, ¿no es cierto? Para definir que es una cardiopatía periparto. Pues es lo que ya le decía, ¿no es cierto? Muchas son de raza negra, muchas son añosas, ¿no es cierto? Y relacionadas son a eclampsia, preeclampsia. Hay que descartar la cardiopatía periparto, que es una difusión sistólica, con una disfunción diastólica y una preeclampsia severa, por ejemplo, una eclampsia que puede haber disfunción diastólica por presiones muy incrementadas, ¿no? Ahí la difusión diastólica no es sistólica. El tratamiento, bueno, es de base, pero hay que considerar, ¿no es cierto? Si se hace el tratamiento, recordar que los YECA, los arados, no se puede dar, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? En el embarazo, ¿no es cierto? Y que también se puede transferir por leche materna, ¿no es cierto? Entonces, eh, igual, y se puede dar en lactancia, pero no durante la gestación. Los metoprolol también hay unos que tienen mejor estudios en gestantes, el metoprolol, ¿no? Si está más estudio en gestantes, entonces que damos metoprolol cuando se trata de gestantes. Obviamente, si hay congestión, damos diurético y ahora damos si la frecuencia cardíaca está muy alta. Y fíjense cómo hacemos seguimiento inclusive hasta el año y medio, ¿no? A ver cómo va. Y además, entonces, terapia de falla cardíaca con las implicaciones de la lactancia y la droga que no debe recibir en gestación, le damos bromocristina. Bromocristina que inhibe la producción de prolactina. Si hacen FA, ¿no? Hay que anticoagular. ¿No es cierto? Hay que anticoagular. Cardiopatía asociada a miopatía, sobre todo la distrofia de Duchenne, ¿no? Son alteraciones genéticas, una mutación de gen que sintetiza una proteína del miocito, ¿no? Son rápidamente progresivas y aparte del compromiso músculo-esquelético, hay compromiso músculo cardíaco y hay mucho riesgo de arritmia ventricular. Se mueren de arritmia ventricular. Es una enfermedad progresiva, el paciente termina falleciendo. La displasia reumogénica del ventrículo derecho o también últimamente llamada miocardiopatía arritmogénica, ¿no es cierto? Es una condición, ¿no es cierto?, en que genética, ¿no? En que hay una infiltración grasa y fibrosis en el ventrículo derecho. Eh, Fibrosis ventrículo derecho y por lo tanto hay una alteración ahí en la función diastólica y sistólica del ventrículo derecho, ¿no? ¿Qué pasa con la clínica? Hacen falla cardíaca derecha, pero sobre todo hacen taquiarritmia, taquicardia ventricular, y generalmente mueren de arritmia ventricular o de falla cardíaca progresiva. Fíjense acá en el dibujo, ¿no es cierto? La resonancia acá vemos la infiltración grasa y vemos un BD que está dilatado, está igual o incluso un poco más grande que el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, así nos damos cuenta que tiene una displasia, una cardiopatía arritmogénica o displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Se da tratamiento para falla cardíaca y antiarrítmico, sobre todo beta bloqueador o amiodarona. Ya, en algunos, si hace ya muerte súbita, tiene mucho riesgo de muerte súbita, colocamos un DAI. ¿Qué cosa es un DAI? Un DAI es un desfibrilador antiplatal, ¿no? Como dije, metemos el cable al ventrículo derecho y detecta la arritmia maligna y descarga por dentro. El paciente siente un disconfort, pero no dolor, porque es una terapia eléctrica endocárdica y trasplante cardíaco. La cardiopatía de Takotsubo, cardiopatía de estrés, también se llama síndrome de abolamiento apical o síndrome de corazón roto, de broken heart. Se caracteriza, el paciente agudamente tiene un dolor de pecho, similar al de un infarto, compresivo, retrostenal, etcétera. La mayor y la gran mayoría de veces relacionada a un estrés emocional o físico que ha tenido horas previas. Es más común en mujeres, ¿no es cierto? Y lo primero que se sospecha es que sea un infarto. ¿Por qué se llama Takotsubo? Porque el corazón hace un balonamiento. Usted le hace una ecografía, en este caso un cateterismo, le pongo el sustancia de contraste, el corazón cuando se contrae, las partes basales
se contrae bien, pero en la parte media, sobre todo apical, no se contrae bien. Entonces, ¿qué sucede? El corazón tiene la forma de esto. ¿Qué es esto? Esto se llama, este es Takotsubo. Este es un dispositivo que los pescadores japoneses lo utilizan, ¿no es cierto? Está abierta y cuando el pez, el marico, en este caso es un pulpo, ¿no? El calamar, entra al dispositivo, el pescador jala de la cuerda y se cierra, como si se contrayera acá el corazón, esta parte está bien contraída, pero esta parte no, se queda la bolsa y eso se llama taposudo. Por eso que lo describieron hace algunas décadas médicos japoneses y le pusieron esa denominación. ¿Qué vamos a hacer en el electro? Elevación del ST, como un infarto, sí, como un infarto. Y las enzimas están elevadas, no mucho, pero sí están leve o moderadamente elevadas. Entonces queda la duda. Claro, en la ecografía que encontramos, aquinesia apical, como el balonamiento de la punta, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Entonces, este paciente debe ir de todas las cateterías. ¿Por qué? Por uno, porque hay sospecha, el diagnóstico diferencial es ST elevado, y si es ST elevado, tengo que sustituir la arteria, así que si yo pienso que es Takotsubo, tiene que entrar. Aparte del Takotsubo, si es Takotsubo, encontramos que las arterias coronarias no tienen lesión. Y si le hacemos una ventriculografía, como le dijimos, balonamiento apical. Este es lo más común, el balonamiento apical. Al contraerse, contrae esto, pero esto no. Balonamiento. Pero no siempre es el balonamiento apical, puede haber balonamiento basal más bien, ¿no? Basal, donde se contrae bien la punta, pero la base no, ¿no? O sea, son variantes. Generalmente el pronóstico es benigno en el sentido de que revierte en la gran mayoría. La mortalidad es menos del 5%, pero durante la crisis del consumo puede haber falla cardíaca severa, edema de pulmón, shock cardiogénico inclusive, ¿no? Entonces, es así. Ya sabemos que el cateterismo está normal. Entonces le da el manejo de falla cardíaca, ¿no es cierto? Y en 2, 3, 4 semanas hacemos seguimiento, la gran mayoría de las 4 semanas ya recupera la función sistólica y es una de las causas de cardiopatía dilatada reversible. La miocardiopatía no compactada, ¿no? Es una eh, entidad nueva, algo controversial, donde vemos que el ventrículo izquierdo está muy trabeculado, ¿no? Es un defecto en la formación del miocardio, ¿no es cierto? Y puede ser idiopática, esporádica, o un individuo, etcétera, ¿no? O puede ser familiar, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igualita hay falla cardíaca, cardiopatilatada, o sea, signos de falla cardíaca y posibilidad de arritmia, ¿no? En la ecografía vemos las trabéculas, ¿no? Y es en las trabéculas, ¿no? Ya hay una serie de mediciones para decir cuándo las trabéculas son significativas. Recuerden que el BI no tiene trabéculas, claro, tiene muy pocas trabéculas. En este caso, el BI está muy trabeculado y esa trabécula puede ser incluso muy alta. Fíjense acá, ¿no? Miren, las trabéculas, ¿no? Eso no es normal en un ventrículo izquierdo. Igual acá, las trabéculas. Y este es un eje corto, ¿no? Miren las trabéculas. Igual difusión sistólica. Fíjense una resonancia, ¿cómo se ve? Las trabéculas. Algo de COVID, ¿no? El COVID, el SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no? Que tuvo la pandemia en el 2020, 2022, digamos, ¿no es cierto? Traía alteraciones primariamente respiratorias pulmonares, pero también un 20-30% podía tener algún tipo de afectación cardíaca. Y las afectaciones podían ser en el mismo músculo en sí, ¿no es cierto? Incluso nosotros ya sabíamos que si el paciente tenía una insuficiencia respiratoria por COVID, ¿no? Oxigenoterapia, si tenía la troponina elevada, era un mayor riesgo de mayor mortalidad, ¿no? Algunos de estos pacientes desarrollaban choque cardiogénico y arriba ventriculares. El paciente hacía miocarditis, vida cardíaca, había un fenómeno también protrombótico, no muy claro, ¿no es cierto? Entonces, el paciente tenía síndrome coronario agudo. Un ratito.
Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ya que el paciente tenga el compromiso cardíaco le agrega mayor mortalidad ya de por sí que tenía por el problema respiratorio. ¿No? En algunos estudios decían que hasta una quinta parte de los pacientes con COVID tenían también problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué pasó acá? Bien. Y entonces acá, como decía, el COVID-19 o SARS-CoV-2 puede de por sí atacar al miocardio, entonces tendríamos una miocarditis típica, ¿no es cierto? O el paciente podría ser un infarto tipo 1 por problemas protrombóticos, ¿no? Formaba, tenía su placa y se formaba que los trombos acá y da un infarto tipo 1, ¿no? O sea, coronario, ¿no? O por problemas de que tenía distrés respiratorio, hiposemia, hipotensión, etcétera, había infartos tipo 2, o sea, hipoperfusión, ¿no es cierto? Y todo eso podría producir que alteración en el miocardio y muerte súbita. Pero digamos, lo que era cardiopatía es cuando la lesión miocardica era directa. El paciente puede hacer una miocarditis fulminante, choque cardiogénico y muerte, puede hacer problemas trombóticos, ¿no? Trombóticos, y es un tipo 2 o solo hipoperfusión por alteración de la oferta de mando, o el paciente puede hacer cardiopatía dilatada. Cardiopatía hipertrófica, ya vamos al segundo tipo de cardiopatía, es una hipertrofia exagerada, ¿no es cierto? Severa del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? En ausencia de alteraciones vasculares, valvulares, digo, no hay estenosis aórtica, no hay valvulopatía, ¿no? Generalmente es asimétrica, en la mayoría de los casos el sexto es el que está bastante engrosado, pero no siempre acá. Dice acá, este es el sexto interventricular, realmente la pared posterior, ¿no? Sexto interventricular, pared posterior. Este es el tracto de salida. El tracto de salida es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, centro ventricular y este es la aorta. O sea, la sangre va a salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Dice que cuando el ventrículo izquierdo se contrae debido a que tiene tremendo espesor del sexto interventricular, hay una obstrucción del tracto de salida. Esto va a provocar ¿qué? Un soplo cardíaco, ¿no? Como si fuera una estenosis, no es una estenosis, no es el sexto que te habla. Pero va a condicionar que la válvula mitral se vaya hacia allá, hacia arriba, el famoso SAM, movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, ¿no? Y esto puede causar en un ejercicio intenso, ¿no? Síncope, pero síncope, síncope, o incluso muerte súbita. ¿Por qué? Porque llega a cerrar totalmente el trato de salida. Algunos tienen más bien hipertrofia apical, ¿no es cierto? Como ya le dije, hay un grupo de pacientes que hacen obstrucción de trato de salida. Hay tres grupos, los que no hacen obstrucción de trato de salida, los que hacen obstrucción de trato de salida en el reposo y los que hacen obstrucción de trato de salida de ventrículo izquierdo solamente en el ejercicio, pero el reposo no. ¿No? La disfunción es diastólica, no es sistólica, ¿no es cierto? Y hay una desorganización de los miocitos, miofibrillas, ¿no es cierto? Entonces, fibrosis miocárdica y a mayor porcentaje de fibrosis miocárdica, mayor riesgo de arritmia ventricular y de muerte súbita, ¿no? Además, estos pacientes como ya tienen tremenda hipertrofia en los vasos coronarios que están en el espesor del miocardio, también tienen de mayor vaso, de mayor compresión extrínseca, ¿no? Y pueden hacer isquemia. La mayoría tiene historia familiar, y tiene toda una serie de varios genes, varias mutaciones, ¿no es cierto? Y hay exámenes ya, para detectar qué tipo de cardiopatía hipertrófica tienen, porque algunas tienen peor pronóstico, o sea, mayor riesgo de arritmia ventricular. La gran mayoría de los pacientes con cardiopatía hipertrófica son asintomáticos, pero algunos hacen disnea, algunos hacen síncope, angor, ¿no es cierto? Palpitaciones, ¿no es cierto? Y algunos debutan con muerte súbita. Fíjate acá lo que le pasó a un jugador danés, la cardiopatía hipertrófica, ¿cierto? Tuvo arritmia ventricular cuando este jugador camerunés falleció. Y cuando Iniesta, ¿no? André Iniesta, autor del gol más importante de España, de la historia del fútbol español, ¿no es cierto? Se sacó la camiseta,
no puso viva Perú, viva Barcelona, viva España, viva mi país, ¿no? Se lo dedicó a Dani Yar, era un gran amigo de él que falleció por una muerte súbita por cardiopatía hipertrófica. Le brindé ese homenaje para todo el mundo. Y entonces, ¿por qué pongo tres muertes? Porque la causa principal de muerte súbita en pacientes menores de 35 años es cardiopatía hipertrófica. Pregunta de cajón. ¿Cuál es la causa principal de muerte súbita en menores de 35 años? Cardiopatía hipertrófica, sobre todo las que tienen obstrucción del tracto sanguíneo. ¿Cuál es la causa principal de muerte súbita en pacientes mayores de 35 años? Enfermedad coronaria, síndrome coronario agudo. Bueno, puede encontrar un soplo, ¿no? Un soplo cuando tiene obstrucción del tracto sanguíneo, un soplo como si fuera aórtico, pero no, no. Y como ya le dije, puede haber esa jalada de la válvula anterior mitral hacia el tracto sanguíneo y se produce insuficiencia mitral y puede escuchar ese soplo. En el electrocardiograma, hipertrofia. Toma de haber hipertrofia. Y el paciente puede ser arriba supraventricular, ventricular o desarrollar fibrilación auricular. Hay que hacer una grafía de tórax. La grafía de tórax básicamente va a ser normal o un leve incremento de la fibrita cardíaca. Recuerden que la hipertrofia es concéntrica. Y pedimos Holter para ver la densidad de arriba ventricular, si lo que puede tener. Y obviamente el diagnóstico es a través de un ecocardiograma. ¿No? Le puedo hacer encontrar prueba de fuerza y ya la vamos a hacer por eso. ¿Qué hay en el electrocardiograma? Bueno, acá tiene un electrocardiograma, ¿no? De ritmo sinusal, regular. Está un poquito ancho el QRS, pero lo que llama la atención son estos voltajes altos, ¿no? Más que ancho es alto. Más que ancho es alto. Más que, más que ancho es profundo. Esto es eso con la S en B1, B2, la que es más grande, más la R en B5, B6 es la que va a cargar. En este caso el B6 es más grande, acá S en B1 es más grande. Yo sumo esto, más de 35, hipertrofia ventricular, ¿no? Socorro, no hipertrofia ventricular izquierda. ¿Dónde está la hipertrofia? Izquierda. ¿Dónde están las T negativas? En el lado izquierdo. ¿Dónde? B5, B6, uno y ABL. Acá ABL no lo tiene, pero sí lo tiene en uno. Estamos en uno, B5, B6. No estoy dos, tres, ya también hay, pero eso no nos importa. O sea, para detectar la hipertrofia nos interesa el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, este es típico de un electrocardiograma con hipertrofia ventricular este, izquierda y signos de sobrecarga de presión, ¿no? B5, B6, las P negativas. Estos pacientes pueden debutar también con muerte súbita o con taquicardia ventricular. Es una taquicardia así está rápido. QRS ancho. Taquicardia QRS ancho. 85% de los casos es taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Un 12% de los casos es supraventricular con bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Si ustedes se dan cuenta acá, tiene una especie de bloqueo de rama derecha, pero no es típico. Fíjense, acá no es típico de un bloqueo de rama derecha. Ustedes ya saben cómo es un bloqueo de rama derecha, ¿no? Y un 2, un 3, 4% de los casos es Parkinson-White, taquicardia antidrómica, una reentrada pero antidrómica, o sea, ancha. Esta es una TB típica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el electro? Pues eh, el socolón, ¿no es cierto? Un socolón bastante extremo, ¿no es cierto? Pero cuando ya el paciente ya va a etapas avanzadas, más bien el voltaje puede bajar, hay T negativas, puede haber onda Q, ¿no es cierto? LST puede estar alterado, ¿no? Por la hipertrofia, ¿no? Etcétera. Bueno, la ecografía o aumento de las paredes, ¿no es cierto? Y la cavidad va a ser normal o pequeña, ¿no es cierto? Hay que ver el SAN, el movimiento anterior sistólico del velo de la mitral, ¿no es cierto? Y hay que ver si hay obstrucción del tracto salino, ¿no? A veces hay que hacerle que el paciente haga ejercicio, que corra y ahí hacerle la ecografía para ver si hay obstrucción del tracto salino desencadenadas por ejercicios. Y ver la insuficiencia mitral. Bueno, eso ya lo vimos. Ya. Este es para el diagnóstico diferencial entre cardiopatía hipertrófica o las enfermedades restrictivas como amiloidosa, todo eso también puede haber engrosamiento. Según cómo sea el engrosamiento y de qué zona, nos hace ver algún tipo de enfermedad que sea más frecuente de ese tipo, de esa localización, ¿no? Algunos pacientes tienen que hacer de cateterismo cardíaco. ¿Quiénes? Los que han hecho paro cardíaco, taquicardia, ventricular sostenido. Estos pacientes deberían ir a un cateterismo cardíaco, o los que tienen mucha angina severa, clase 3 4 de Canadá. Algunos pacientes donde se encuentran en el Holter o
porque van a la emergencia con taquicardias supraventriculares, ¿no es cierto? O taquicardias ventriculares, ¿no? Todo esto sintomática, probablemente requiere un estudio electrofisiológico, ¿no? Y el paciente puede debutar o puede tener durante su evolución síncope. El síncope puede ser por la obstrucción de la salida, a veces hace taquicardias ventriculares, ¿no? Y a veces hace disfunción del nodo, ¿no? Y hacen bloqueo. En caso de UCIGO, ya sabemos, hacemos electro, prueba de fuerza, ecografía, reposo y ejercicio para descartar obstrucción del tracto sanguíneo. Y nuevamente un cólico. Los pacientes con cardiopatías hipertensiva pueden realizar ejercicio, pero de esos ejercicios debe ser los normales, no de alta competencia, no ejercicio extremo, ¿no? Pero los ejercicios regulares que son saludables para toda la población general también pueden ser realizados por ellos, ¿no? Hay que evitar los diuréticos, ¿no? ¿No? Y los estados de deshidratación. Puede ser tratamiento de una cardiopatía hipertrófica. Hay que ver si es sintomático o no sintomático, ¿no? Pero si no es sintomático es controversial, pero podemos dar el betabloqueador, bueno, cualquiera de los que ya conocemos, ¿no? Si es sintomático, sí debo dar betabloqueador, cualquiera de esos. Y en caso de ser intolerante, ¿no es cierto? Vamos a dar verapamil o diltiazem o calcio antagonista no dihidropiridina. ¿Qué hacemos con el beta bloqueador? ¿Qué es lo que hacemos? Disminuimos un poquito la rigidez del ventrículo izquierdo, ¿no? Y mejoramos la tolerancia al ejercicio. Si hace mucha arritmia supraventricular o extrasístoles ventriculares, agregaremos a cualquiera de estas tres drogas, el beta bloqueador, verapamil o diltiazem, amiodarona biodal. Y hay que tener mucho cuidado con los diuréticos, con los vasodilatadores como nitritados o alfa agonistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tantulosina, los isocinas, ¿no es cierto? Bloqueadores alfa, ¿no es cierto? Que para la hipertensión prostática y con los digitálicos. El digital es un neutromo positivo. Si yo aumento el hidrotropismo, puede aumentar la obstrucción del tracto sanguíneo. Bueno, después vamos a ver ¿qué pasa con el paciente con obstrucción del tracto de salida? ¿No? Tiene más síntomas, ¿no? Tiene más síntomas, ¿no es cierto? Y ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿No es cierto? Ahí damos el tratamiento que hemos dicho. Pero si no mejora con eso, una alternativa en ¿cómo se llama? Las terapias de ablación o recesión del septum. Ya vamos a ver eso, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes con obstrucción del tracto de salida, yo lo que tengo que evitar es todo vasodilatador. Y debo evitar qué cosa, digo sí. ¿Cuál es el tratamiento del paciente sintomático, obstrucción del tracto de salida? Es los beta bloqueadores. Beta bloqueadores. Si no, le damos verapamilo o diltiazem. Disopiramida también se puede dar, pero acá no existe en el Perú eso. Los betabloqueadores o verapamil o diltiazem podrían darse en niños o adultos asintomáticos si que tienen obstrucción de entrada o salida provocada por ejercicio, podríamos darle, ¿no? Y hay un grupo de pacientes, como le digo, que si no mejoran con eso, son muy sintomáticos, entran a hacer operaciones y le cortan lo que obstruye el tracto de salida, le cortan acá y con eso se acorda una rabanada del septo interventricular y ya no obstruye el tracto de salida. O por cateterismo, entramos con un catéter y a la arteria septal le ponemos alcohol, el alcohol fibrosa el endotelio y se cierra esa válvula, esa arteria septal, se produce un infarto acá, en el septum, y ese septum se necrosa, se comienza a adelgazar, ¿no? Si el paciente ya tiene, este es el paciente que tiene obstrucción de salida con fracción de eyección normal. Si tiene fracción de eyección reducida, a todo lo que hacemos metabloqueador, diltiazem, verapamilo, si tiene fracción de eyección disminuida, ya sabemos que le debemos quitar el verapamilo, diltiazem, y le tendremos que agregar qué cosa, los Y, carrarós, albumitril, pasata, que es el entresto, ¿no es cierto? Espironolactona, y con precaución los diuréticos, porque ya si tiene fracción de eyección disminuida, puede haber congestión pulmonar o sistémica. Y un grupo de pacientes van a trasplante cardíaco. Si el paciente tiene angina, no ya estamos hablando de angina, no, angina en ejercicio, reposo, igual beta bloqueador o calcio antagonista, diltiazem, pero los calcios antagonistas son no dihidropiridina, diltiazem, verapamil. ¿Qué pasa con la fibrilación auricular? Todo paciente con cardiopatía hipertensiva que hace fibrilación auricular, ya sea paroxística o permanente, debe ser anticoagulado. De preferencia con los NACO o si no con warfarina.
de por vida, independientemente de cuál es su chat-VAS score. Recuerden que hay un score para saber qué pacientes van a hacer, qué pacientes con fibrilación auricular solitaria pueden producir ACV. Pero estos pacientes ya tienen cardiopatía hipertrófica, entonces todos tienen que ser anticoagulados, aunque mi chat-VAS me salga bajito. Y una cosa muy otra, ¿cómo, qué pacientes tienen riesgo de muerte? ¿Cuál es cardiopatía hipertrófica? Hay que seguirlo de cerca en el tratamiento más intensivo porque se pueden morir. ¿Quiénes son estos? Los que ya tuvieron, ya fueron recuperados de una muerte súbita, fueron entre comillas resucitados. Los que tienen síncope recurrente, arriba ventriculares sostenidas, TB sostenida. Familiares que se han muerto de muerte súbita, o sea, de los mismos. El que hace hipotensión del ejercicio o el que el cesto tiene mayor de 30 milímetros. Esos pacientes son de alto riesgo de tomar una droga antiarrítmica y probablemente desfibrilador, ¿cierto? Entonces, el DAI, ¿no es cierto? Como prevención primaria, ¿no es cierto? Son los que tienen estos, ya dijimos, ¿no? Distrofonía de muerte súbita, síncope de repetición inexplicado, obstrucción del tracto de salida, ¿no es cierto? Que los ojos va de 30, ¿no es cierto? Y taquicardia ventricular en el Holter, ¿no? Con eso, un score y si de alto riesgo va a dar, pues. Y el paciente ya hizo muerte súbita, ya hizo una TB, un FBI o la emergencia muerte, entre comillas, y nosotros lo descargamos y, entre comillas, resucitó. Ese paciente, si su expectativa de vida es más de un año, si no tiene un cáncer, una enfermedad que lo va a matar antes, tiene que ir a DAI definitivamente. Bueno, el manejo del embarazo es lo mismo, solo hay que considerar las drogas, ¿no? ¿Qué drogas? ¿No? Por ejemplo, embarazo, ¿qué metoprolol? Metoprolol. Embarazo, metoprolol. ¿No? Hay esto, una indicación, tiene que dejar de fumar, su actividad sexual normal, ¿no es cierto? ¿No? Y últimamente ya han salido este año algunos estudios con mavacate, que es un inhibidor de la miocina, ¿no? La miocina, recuerda el filamento, ¿no? La miocina que tiene la cabeza y que se une a la actina, ¿no es cierto? Entonces, es un inhibidor de la miocina y eso produce, ¿qué cosa? Mejora los síntomas, ¿no? Mejora la capacidad, la tolerancia al ejercicio, ¿no? Y eso se utiliza en pacientes que no responden bien al beta bloqueador o verapamilo ni qué hacer. Ya, entonces, un paciente con cardiopatía hipertrófica, ¿no es cierto? Yo le hago su historia familiar, su historia personal, etcétera, y vemos si tiene obstrucción del tracto de salida, ¿no es cierto? No vemos si sintomático, yo tengo que, ya sabemos, obstrucción del tracto de salida, evitar diuréticos o debe ser diurético baja dosis. Yo debo dar beta bloqueador, verapamilo, nitacé. Si los síntomas persisten, se va duplicando la dosis hasta que no le cause bradicardia importante, ¿no? Porque generalmente se da uno de ellos, no se da combinación. Si persisten los síntomas, tendremos que darle, ¿qué? Inhibidor de la miocina, que va vacante, que hemos dicho. Que acá en el Perú no hay cuando llegará. En otros países ya se está empezando ya a utilizar esa droga. O se va a empezar a utilizar. Si eso no mejora, terapia de reducción del septo, quirúrgico o por ablación. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que sea por ablación, o sea, por cateterismo le pongo alcohol y fibroso. Si el paciente además va a tener una cirugía por válvula, por coronar, etcétera, se aprovecha la cirugía y se hace la reducción quirúrgica del feto. Esto es lo que hacemos con una cardiopatía de persona que tiene obstrucción del tracto de salida. ¿Qué pasa si no tiene obstrucción del tracto de salida? No tiene obstrucción del tracto de salida. Bueno, si la Si la fracción de eyección está normal, o sea, no es una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Yo lo que tengo que evaluar es riesgo de arritmia, riesgo de arritmia, ¿no? Y si hay riesgo hay riesgo de arritmia, evaluar si va a DAI, ¿no? O si va a trasplante cardíaco. Si pues tiene fracción de eyección baja, ¿cierto? ¿No? Lo que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Terapia, terapia médica guiada por las guías, ¿no?
el tratamiento de falla cardíaca. O sea, aparte del beta bloqueador que está recibiendo, le tiene que dar IECA, Entresto, o dapaglifosina, o más espironolactona, etcétera, ¿no es cierto? Y uno va viendo, ¿no es cierto? Según continúa en clase funcional 2 a 3, ¿no? O 4, y si ya tiene un bloqueo de rama izquierda o derecha, una cardiopatía con bloqueo de rama, podemos hacer terapia de sincronización, o si no, iremos a trasplante cardíaco. Y esto es para lo del DAI, ¿no? Si el paciente ya tuvo un evento previo, prácticamente con la sostenida, muerte súbita, fibrilación ventricular, es que si esta es prevención secundaria, va a DAI, de todas maneras. Prevención secundaria. Prevención primaria, uno revisa estos criterios y tiene uno de estos, ¿no es cierto? ¿No? Y evalúa el score, si es de, digo, alto, bajo o intermedio, un DAI es razonable, ¿cierto? Si no tiene esto, nosotros vemos si tiene taquicardia ventricular no sostenida, no tiene, igual le vamos a digo también alto, bajo, intermedio, para ver si ponemos DAI. Pero prevención secundaria a todos. La mayoría de cardiopatías, perdón, son asintomáticos, pero algunos pacientes hay que encontrar esos pacientes que son propensos a muerte súbita. Recuerda que también puede ser miocarditis, deben recibir, ¿qué cosa? Deben recibir profilaxis. Entonces, las claves, el cardiólogo clínico puede evaluar esta cardiopatía hipertrófica, pero siempre se recomienda un seguimiento por un centro de manejo multidisciplinario. Hay que evaluar la historia familiar, los familiares de primer grado, dar consejería sobre posible transmisión a los hijos, hay que hacer, dar consejería sobre exámenes genéticos, ¿no es cierto? Y en la familia se les exámenes genéticos, imágenes, o sea, ecocardiograma o electrocardiograma. Hay que evaluar todo, cardiopatía hipertrofia, tengo que evaluar riesgo de muerte súbita para ver la posibilidad de DAI. Y la terapia en primera línea es beta bloqueador, verapamilo o diltiazem. Paciente no responde a este tratamiento en primera línea, o dar inhibidores de la miocina, como el mevacetán, que le digo, ¿no? Sobre todo los que tienen obstrucción del tracto de salida. Pero si ya tiene fracción de edición baja, le tengo que suspender. No mejora con esto, entonces reducción del septo, ya sea quirúrgico o por ablación. Si el paciente hace FA paroxístico permanente, debe ser anticoagulado con NAC. NAC son los nuevos anticoagulantes orales. Dabigatran, apixaban o rivaroxaban, son los que hay acá. No importa el chas que tenga, no importa que tenga chas cero, chas uno que no se articula con otras condiciones, acá sí todo se anticoagula. Y a veces es útil, en los que no encontramos obstrucción de salida, un test de ejercicio para determinar la tolerancia al ejercicio y para tratar de provocar si hay obstrucción del trato de salida del VI. El ejercicio regular no está contraindicado. No incrementa el riesgo de muerte súbita ni de riesgo ventricular. Siempre y cuando sea otro ejercicio regular proporcionado por el médico y no sea de alta competencia. Ya para terminar, las cardiopatías restrictivas, ¿no es cierto? Igual alteración diastólica, disfunción en el llenado, la gran mayoría son secundarias a qué? A secundaria de una enfermedad sistémica que también compromete el miocardio, ¿no es cierto? Esta cardiopatía restrictiva es la menos común, pero es la que tiene uno de los peores pronósticos, ¿no? Lo más, causa más común en Occidente, la amiloidosis, pero en ciertas zonas de África, Asia, ¿no es cierto? La fibrosis no miocárdica está muy frecuente. Lo podemos catalogar de cardiopatía restrictiva tipo A cuando altera ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tipo B, altera ventrículo izquierdo y tipo C, ventrículo derecho, ¿no? Y como ya le dije, ¿no es cierto? Pueden haber enfermedades infiltrativas o no infiltrativas. Infiltrativa, amiloidosis, sarcoidosis, no infiltrativa, generalmente es idiopática o esclerodermia, ¿no? O puede ver por almacenamiento, ¿no? Y a veces el compromiso es endomiocárdico. En este caso estamos hablando de que síndrome por síndrome hipereosinofílico o fibrosis endomiocárdica. Se compromete el endocardio y el miocardio. Esto es lo mismo que hemos dicho. Esto es lo más común: amiloidosis, síndrome hipereosinofílico, radiación, hemocromatosis, depósitos, esclerodermia y depósitos por glucógeno. Corazón trasplantado también puede ser con neuropatía restrictiva en el futuro, ¿no? Disfunción diastólica y falla cardíaca derecha, porque no se llena bien el ventrículo izquierdo y el derecho no se llena bien, entonces hay coagulación yugular, edema, edema, cinta, hepatomegalia, ¿no? Y esto es muy importante. Los complejos QRS generalmente son de bajo voltaje, mire, chiquititos, menos de un cuadrado grande. Muchos hacen fibrilación auricular, como en este caso, ¿no? Casi no tiene Rs. Recuerda que Rs es
el voltaje de la despolarización ventricular. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay miocardio, hay el tejido extraño. Usted le hace la eco y sí está un poco grueso. Entonces, ¿cómo puede ser que esté grueso, pero con complejos poquito? Porque está grueso no por un miocito que produce voltajes, produce potencialización, sino por unas células o por unos tejidos que no producen voltajes. Por eso el voltaje es pequeño. Hay una discordancia, una disociación entre el grosor de la pared, que lo vemos mayor de lo normal, y el bajo voltaje en el electrocardiograma. Igualito acá, complejo de bajo voltaje, igual. Como no se llenan bien los ventrículos, no diciendo los ventrículos son pequeños, igual que la hipertrófica, no puede ser grueso, pero cavidad pequeña, y más bien las aurículas se vuelven grandes porque no hay buen llenado ventricular, ¿no? Y la ecografía nos ayuda porque a veces viendo, por ejemplo, si uno ve esta hipertrofia central y esta especie de granulado acá, uno podría decir que este pues, sugiere amiloidosis, ¿no? Una cardiopatía receptiva por amiloidosis. ¿No? Alguno altera más por ejemplo, el lápiz, ¿no? Como la fibrosis miocárdica. Entonces, ya los que se dedican a hacer imágenes, ya ven los patrones y ven dónde está más grueso, tiene sus atlas, todo y más o menos puede decir, más parece amiloidosis, esto más parece esto. Al final el diagnóstico debe ser con biopsia. En el Doppler hay un llenado restrictivo, el llenado rápido está muy alto y el llenado lento está muy bajito. Y obviamente la resonancia nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar la resonancia porque nos va a decir dónde está el grosal, dónde está la zona de mayor captación, si hay real tardío, no según el patrón ya uno ya sabe si puede ser amiloidosis, endocárdica, una enfermedad de Gaucher, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros, para cardiopatía restrictiva, hacemos ecocardiograma, resonancia, ¿no es cierto? Y en estos dos exámenes, sobre todo hay que diferenciarlo con la pericarditis constrictiva, porque la pericarditis constrictiva también es una alteración del llenado ventricular. En este caso, porque hay una coraza y el ventrículo no se, entonces el ventrículo no se relaja, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad cardiopatía restrictiva de muy mal pronóstico, son los que más rápido se mueren. Es que la pericarditis constrictiva, usted lo manda a operar, le quitan el pericardio y el paciente se sana y se cura. Entonces, el pronóstico es totalmente diferente, pero mientras no le opere y no le saca el pericardio, el paciente va a hacer falla cardíaca derecha, caquesis y puede incluso fallecer. Así que tenemos que saber muy claramente con las imágenes, si hicimos el ecografista, ¿es una cardiopatía restrictiva o es una pericarditis constrictiva? Son los patrones de presión de lo mismo. ¿No? Acá también la resonancia también nos va a ayudar si es una cardiomiopatía o si es una pericarditis constrictiva, ¿no? Nos va a ayudar también la resonancia. El tratamiento es muy malo y elige que muchos de estos hacen infiltración auricular y por lo tanto estos son anticoagulados. Y según la enfermedad, pues obviamente si hay falla ya de fe y baja, porque la etapa terminal es disfunción sistólica y se dilata también, ¿no? Le damos la terapia fundamental de una ICC con fe y baja, ¿no? Y según, pues, si tiene un tipo de amiloidosis, inclusive un tratamiento, si tiene sarcoidosis, un tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, a veces corticoides, ¿no? Entonces, según la enfermedad también le damos un tratamiento especial aparte del tratamiento de la enfermedad cardíaca de por sí. Muy bien, ese es básicamente lo que les quería demostrar. Más o menos hacemos un resumen de toda la cardiología al hablar de estas cardiopatías, ¿no? Entonces, es un grupo, no es tan frecuente, pero por ejemplo la cardiopatía hipertrófica es causa muy frecuente de muerte súbita, ¿no? La causa más frecuente de muerte súbita en menos de 35 años. Entonces, hemos repasado un poco de cómo es la fisiología de la disfunción sistólica y diastólica, cómo son los electros. Y bueno, entonces esto se lo va a pasar ya, hoy estamos martes, ya hoy día nomás tengo que pasar eso al delegado, el doctor Arce, le va a pasar la cardiopatía congénita y esta de miocardiopatía. Ya chicos, ojalá que, pucha, no sé, mañana yo voy a estar en el hospital, pero no sé si habrá huelga. Usted no va a ir todavía al hospital, ¿no es cierto? Hola, están ahí, ya se fueron todos. Bueno, ya, yo de todas maneras, aunque sea virtualmente, veo cuándo se puede hacer una clase práctica, pues. Ya, una clase práctica, pues deberíamos tener miércoles y jueves clase práctica y el seminario el día jueves.
Entre jueves y viernes vamos a terminar toda la clase. Muy bien. Para prepararnos para el examen del sábado, vamos a ver cómo lo hacemos. Va a haber una manera fácil de hacerlo. Ya veremos, hay converso con ahí en la sede. Ya chicos, muchas gracias. Hasta luego. Están ahí, ¿no? Nos vemos. Sí, doctor, gracias.